A continuación, Dios con nosotros. Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Muy buenas noches, mis amigos, bienvenidos a nuestro encuentro de Dios con nosotros aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. El privilegio de siempre de iniciar otra programación más a fin de compartir temas actuales, tener un tiempo de reflexión, un análisis también de la realidad nacional, social, económica, religiosa de nuestro país, de tal forma también a brindar un aporte desde esta plataforma. Está con nosotros ya el pastor Santiago Maldonado, a quien damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, pastor, ¿cómo está? Buenas noches, Darío, buenas noches a la teleaudiencia. Realmente es una alegría volver a entrar en sus casas y poder abordar este tema que hoy lo vamos a hacer. Aquí en Dios con nosotros tenemos la particularidad de tener el tiempo para poder analizar distintas perspectivas del orden económico, social. También vez pasada estuvimos teniendo una denominación, un conjunto de iglesias que conocíamos. Posterior a ella también estábamos teniendo la participación de los ministerios que se están dando dentro de nuestro país. Y hoy... los trabajos que se realizan por las distintas iglesias, ¿verdad? Así mismo es. Y hoy tenemos aquí a gente que vamos a estar ya presentando en algunos segundos más, que nos estarán sensibilizando y buscando por sobre todas las cosas dar un aporte positivo a una de las tantas necesidades de nuestra sociedad, como es la familia en este caso. Exactamente, Darío, y a los televidentes, esta noche vamos a abordar el tema de la familia. Uno de los temas y es un área donde es la más sensible, por decir así, en nuestro país, porque la familia, como todos sabemos, está atravesando un problema bastante difícil. Entonces queremos abordar y contribuir con nuestro grano de arena desde la perspectiva de Dios y de su palabra, que la problemática familiar. Así mismo es. Señores, con el permiso de todos ustedes, tengo el privilegio de presentar ya a nuestros invitados en la noche de hoy. Está con nosotros el pastor Marcos Vergara. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Saludo también a toda la teleaudiencia. Y muy contento de estar, sobre todo, compartiendo con ustedes este tema. No sé, tal vez porque sea muy familiero, pero más allá de eso, la importancia que tiene la familia dentro de la sociedad. Así mismo, vamos a compartir en profundidad sobre esos temas también. Está con nosotros Guillermo Baer. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Soy Guillermo Baer, casado ya a 38 años, con 3 hijos, 4 nietos. Yo amo la familia, así que me siento muy a gusto estar aquí con ustedes esta noche. Muy bien, gracias Guillermo por estar con nosotros. También está el pastor Aldo Hansen. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy buenas noches, Darío, de la audiencia, y un gusto estar aquí para compartir este tema. Muy bien, no es que se estuvo preparando de esa forma, solamente que ellas vinieron y se sentaron de este costado y los varones de este costado. Así es que hago esa aclaración, ¿verdad? Está con nosotros también la señora Teresa Baird. ¿Está bien cómo lo pronuncio? Sí. Ok. Sí. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, buenas noches. Para mí es un gusto realmente estar aquí. Saludos a todos y es un privilegio estar aquí con mi esposo y hablar de algo tan importante, tan relevante como es la familia. Muchas gracias. Ok. Está también con nosotros Ruth Echeverry de Red Viva Paraguay. Ruth, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Realmente es un privilegio para nosotros como representantes de Red Viva y también los hermanos Baer que nos acompañan, ¿verdad? Compartir un poquito de lo que empezamos a vivir en lo que es Esfera Familia. Esfera Familia. Muy bien, Santiago, esto es un poco uno de los apéndices de lo que son las 7 esferas, un proyecto nacional que se está llevando a cabo a través de lo que es APEP y ACIEP.
Sí, la Asociación de Pastores, junto con la Asociación de Iglesias Evangélicas del Paraguay, hemos entendido que más que nunca tenemos en nuestro país una oportunidad tremenda de evangelizar, de dar a conocer el mensaje de Dios a través de las iglesias. Y entonces, para poder trabajar ordenadamente, hemos descubierto, ¿verdad? Digo descubierto por decir algo, pero hemos tomado un sistema de trabajo que lo llamamos de las 7 esferas, otros le llaman las 7 montañas, porque son los factores hay 7 factores que conforman una sociedad. Y uno de los factores es la familia. Mensualmente vamos a ir tocando estos 7 factores, a saber, la familia, el gobierno, la iglesia, la economía, los medios, ¿verdad? Las artes y entretenimientos, etc. Entonces, hoy vamos a abordar la problemática de la familia, que es la base de todo lo demás, porque la familia yo creo que es el asiento donde se gestan, se compone, se educa y desde allí se impulsa para un mañana mejor en un país. Así que ese es el. A fin de tratar un poco de analizar y hacer aterrizar también en nuestra realidad, ayer estuve participando en un programa en el cual se dio el siguiente informe de una actividad que se desarrolló con gente paraguaya en Uruguay. Estuvieron allí trabajando con niños, no sé exactamente la cantidad de niños, pero el informe que habíamos recibido era de cada 10 niños que estaban participando, 8 venían de matrimonios disfuncionales. Es decir, o estaba el papá en casa o estaba la mamá en casa. O sea, de los 8 niños, ambos padres nunca estaban en la casa, o estaban separados o les había abandonado, cosas por el estilo. Y tenemos, Darío, quiero decirle, y a la teleaudiencia también hay 2 datos estadísticos alarmantes. En la Argentina, esto es nuevo, de cada 2 matrimonios, 1 se separa. Y en Paraguay, de cada 3 matrimonios, 1 tiene problemas. O sea, no hay separación, pero sí problemas. Problemas que generalmente terminan en eso. En separación. Ok, bueno, estas 2 cosas, 2 realidades que tratamos de pintar acá en el programa, tanto en el caso de Uruguay como en el caso que está mencionando aquí el pastor Santiago. Marcos, ¿refleja un poco también la realidad nuestra a nivel nacional? ¿Cómo estamos como familia, en este caso aquí en el Paraguay? Y no estamos ajenos a la realidad de nuestros países vecinos, más que nada por los medios de comunicación. Toda la influencia que nosotros estamos recibiendo, nuestros hijos, estamos dentro del mundo globalizado, así que toda la información que llega allá, llega también acá. Los programas que se ven allá, normalmente también se ven acá. Y esos valores, tarde o temprano, tienen un impacto aquí. Anteriormente nos sentíamos como parte de la familia aquí en el Paraguay, orgullosos de algunos valores que todavía se los veía firmes, pero creo que en los últimos años hemos declinado bastante y lastimosamente no es muy diferente la realidad que están viviendo nuestros países vecinos y que estamos viviendo nosotros hoy, principalmente por la influencia de los medios de comunicación. Que, bueno, el problema no son los medios de comunicación, sino tiene que ver otra vez dentro del seno de la familia, padres que no asumen, creo que una cantidad de factores que vamos a estar mencionando, pero que toda esta globalización lastimosamente nos está afectando a nosotros en algunas cosas dentro del ámbito familiar. Muy bien. Algo que quiero también destacar al inicio de nuestro programa es dar la bienvenida también a nuestros auspiciantes. En la noche de hoy nos acompaña como siempre Lácteos Los Colonos, la salud de cada día, aquí compartiendo con nosotros. Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer. Por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Leche entera, leche descremada 100% light, leche semi-descremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor. Con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Lácteos Los Colonos. También está de Dursen Consultora acompañándonos en la programación, como también el Global Trading. Muchísimas gracias por la deferencia. Aquí ya estamos disfrutando en la noche de hoy un rico café cortado
Todavía no tenemos a una empresa cafetera para auspiciar este bloque, pero estamos abiertos también para que, si así lo desean, puedan acoplarse a la lista de auspiciantes que nos acompañan en la noche de hoy. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando volvamos vamos a seguir analizando más sobre esta realidad a nivel nacional. Siempre en la iglesia y en el mismo lugar. ¿Quién diría que en ti iba a encontrar lo que tanto he buscado? Hey, cuánto he esperado que llegaras a mí. Todos mis días quisiera compartir contigo y enamorarte siempre. Hoy puedo sentir que estoy de nuevo vivo, y es gracias a ti, y es gracias a ti. Lo mejor del cielo lo encontré en tu amor. Dios estuvo a mi favor y hoy soy bendecido. Gracias por amarme y proteger mi corazón, por darme todo. Quiero soñar, quiero volar, quiero cantar contigo. Lo mejor del cielo. Tú eres más de lo que yo siempre soñé, mucho mejor de lo que imaginé. Tu amor me ha sorprendido. Y es que necesito tu manera de amar, esa dulce voz que tienes para alentarme y en tus brazos refugiarme. Quiero en un libro escribir poesías que hablen de ti, Que hablen de ti. Lo mejor del cielo lo encontré en tu amor. Dios estuvo a mi favor Y hoy soy bendecido. Gracias por amarme y proteger mi corazón, por darme todo. Quiero soñar, quiero volar, quiero cantar. Que lo mejor del cielo lo encontré en tu amor. Dios estuvo a mi favor Y hoy soy bendecido. Gracias por amarme y proteger mi corazón, por darme todo. Quiero soñar, quiero volar, quiero cantar contigo. Lo mejor del cielo. Lo mejor del cielo. Excelente. Gracias, Víctor y Marian, por compartir con nosotros esta canción. Vamos a escuchar otras más también y el privilegio de conocerles en esta noche. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias también por la invitación y por la producción, por confiar en nosotros y venir a amenizar este ambiente muy lindo para mí, en especial porque se está tratando de un tema muy especial que es la familia, ¿verdad, Marian? Una pregunta. Artísticamente son dúo Víctor y Marian. ¿Maritalmente también o...? No, ahí él es mi hermano. Ah, él es mi tu hermano. marido Bueno. me está viendo. Ok, excelente. Sí. Entonces vaya esa aclaración. Porque también, pastor, vos que tenés unos años un poquitito más que yo, hay un dúo también que cantaban entre hermanos músicas románticas. El dúo Pimpinela, ¿verdad? Exactamente. Tiene un... Ok, bueno, entonces ya, ahora sí estamos más
informados también. ¿Hace cuántos años que están juntos cantando? Cantando hace como 6 años, pero el grupo lo conformamos hace poquito, hace 3 meses más o menos. Sí, mira. estamos empezando a grabar también con la productora Alma que vuela, ¿verdad? Con el Manuel Paniagua. Y el grupo se llama De lo Alto. De lo alto. De lo Alto. Ah, sí. de lo alto. De lo Alto. Ok, perfecto. Bueno, vamos a conocer más a Víctor y Marian. Ellos son hermanos, van a estar compartiendo más canciones con nosotros. Muy bien, estamos analizando juntos, mis amigos, en la noche de hoy el tema de la familia. La perspectiva que tenemos aquí es bastante clara, como nos ha presentado Santiago, el pastor Marcos también, pero aprovechando por el tono, porque no los conozco personalmente, al matrimonio Baird, si ellos también, ¿cómo podrían estar describiendo a la familia desde una perspectiva, vamos a decir, fuera? Porque yo no sé hace cuántos años están aquí en el país. 5 años. 5 años, ¿ok? Entonces, uno puede estar observando al país desde afuera, no estando inmersos todavía, y esa observación antropológicamente es muy, muy buena realmente. Me gustaría escuchar. Por un lado, cierto, uno sabe de que hay muchos niños que no tienen padre en casa. También si uno ve niños en la calle, son señales preocupantes. Pero también estamos muy optimistas porque Paraguay tiene líderes cristianos muy preparados, muy consagrados al Señor, a su tarea, de fortalecer la familia. Así que yo creo que hay problemas, sí, pero también estamos optimistas. Y creemos que Dios está trabajando aquí en Paraguay. Ya. Teresa, tu perspectiva de madre, de esposa, ¿cómo ves también eso? Yo admiro mucho la mujer paraguaya. Históricamente ha tenido un papel muy importante en el desarrollo de este país. Es cierto que muchas tienen una gran lucha día a día, pero yo sé que Dios tiene un plan especial para este lugar. Y yo veo, como mi esposo dice, vemos mucha esperanza aquí. Creemos que Dios tiene días mejores para este país. Y está haciendo algo muy lindo acá. A pesar de dificultades que sí existen, el poder de Dios se está manifestando y estamos muy contentos de poder ver eso. Qué bueno, mucha esperanza también en sus palabras. Gracias al matrimonio Baird por compartir esta perspectiva con nosotros. Ruth, en tu trabajo profesional con niños, bueno, con gente adulta también, pero más enfocada también hoy o últimamente en el Ministerio de la Red Viva, los niños un poco son la radiografía o la fotografía de lo que pasa en casa. ¿Cómo ves esa fotografía hoy? Bien. Describinos un poco. Sí. Nosotros desde Red Viva trabajamos lo que es la protección de la niñez. ¿Sí? Tratamos de llevar un mensaje esperanzador de protección, de que todavía se puede hacer mucho, desde quienes ya iniciaron el trabajo, desde las organizaciones que ya están poniendo su granito de arena en el trabajo con la niñez. En muchos niños, como decía el hermano Guillermo, en situación de calle, abandonados, sufriendo maltrato, abuso. Lo que hacemos desde Red Viva justamente es propiciar varios espacios, varios programas de cómo proteger mejor. De repente, ¿por qué y cómo nos metimos en lo que es esfera familia? Para nosotros ha sido una bendición porque vemos que lo que los niños necesitan es estar protegidos desde su familia, desde sus padres, desde que los padres asuman esa identidad de proteger, de cuidar, ¿verdad? Y antes que ellos todavía está Dios como el mayor protector, el que la máxima seguridad que uno puede tener en todo sentido, ¿verdad? En ese marco, me adelanto igual, quiero mencionar
que Red Viva está impulsando junto a la Secretaría de la Niñez y Enfoque Niñez un programa de vida en familia. Vida en familia fue presentado a la Secretaría de la Niñez a partir de lo que es Esfera Familia, con los versículos bases, con los fundamentos y principios bíblicos, y así tal cual la Secretaría de la Niñez aceptó. Aceptó sin ningún inconveniente. Aceptó. Este programa se basa en buscar familias cristianas que puedan recibir a un niño temporalmente en sus casas. Hablamos de acogimiento familiar y de familias adoptivas de niños que son considerados de difícil adopción. Nosotros como Red Viva tomamos ese puntito para trabajar dentro de lo que es Esfera Familia, y compartiendo acá con los hermanos Baer y otros ministerios y organizaciones que trabajan en familia, cada uno cómo aportaba desde lo que ya están haciendo. Por eso inicié diciendo lo que ya estamos haciendo, porque realmente se está haciendo mucho. Lo que necesitamos es unir esas fuerzas, conocer qué es lo que ya estamos haciendo desde nuestros lugares de trabajo, conocernos, mirarnos la cara y decirnos estamos haciendo juntos y podemos lograr juntos, porque de otra forma nos sentimos como solos y parece que los resultados no se están viendo. Nosotros desde Red Viva vemos este movimiento, ¿verdad?, que nos toca como facilitadores, esa gran oportunidad de unir fuerzas, y llamar a las familias como de asumir esa protección real, porque los niños hoy, lo que reciben hoy son lo que van a reflejar el día de mañana, ¿verdad? Muchos están recibiendo soledad, maltrato, abuso, y la probabilidad es grande que vuelvan a replicar eso en sus familias futuras. Hoy vemos violencia en nuestros niños, en las familias. Eso tiende a replicarse si es que hoy no hacemos algo. Y ustedes están haciéndolo al igual que otros ministerios también, y ahora un poco a través de este ministerio de las 7 esferas se están uniendo de tal forma a conocerse y ver también qué aportes están teniendo para con la sociedad. Señores, tenemos que ir a una breve pausa, ya regresamos. Llévame hasta ahí, que enfermando estoy de amor por ti, Jesús. Precioso Señor, nadie más me amó con tu amor. Yeah.
me amó con tu amor. Jesús, Muy bien. Gracias, Víctor. Un parecido... Sí, Pastor, ¿quieres decir algo? Muy lindo que sea. Sí, Muy muy hermoso. bueno realmente. Hay un espíritu muy especial, no sé si el parecido, lo que me lleva a pensar eso con Jesús Adrián Romero, no quiero comparar, aclaro, pero es lo que me transporta un poco ahí, ¿verdad? Entonces, felicitarles por eso. Muchísimas gracias, qué privilegio. Semejante artista, semejante siervo de Dios, Jesús Adrián Romero. Y bueno, esta canción habla un poco del amor inmenso que tiene Dios hacia nosotros, hacia Marian y hacia mí también. Nosotros, se está tocando un tema que para nosotros es muy, muy lindo, de la familia, porque Marian y yo somos resultado de una familia que se ama mucho, que tiene como foco Jesucristo, y somos el resultado de eso. Y nuestro mensaje como ministerio es cantar y gritarle a los jóvenes, gritarle a todo el Paraguay, a donde Dios quiera que gritemos, que sí se puede con Jesús, ¿verdad? Y justamente la primera canción, Lo Mejor del Cielo, hablaba de un amor que nace en una iglesia, un amor que tiene como base el amor de Dios, ¿verdad? Cristocéntrico. Y bueno, y hablarle a tantos jóvenes de que hay una esperanza, de que no todo lo que dice la estadística tiene que tocar necesariamente nuestras vidas, ¿verdad? De que sí se puede con Jesús, ¿verdad? Así mismo es. Muy bien, vamos a seguir conociendo más a Víctor y Marian en otros bloques que estarán compartiendo con nosotros. Aquí continuamos desarrollando también el tema de familia, el proyecto de Esfera Familia, que toca justamente las 7 esferas. ¿De qué manera las iglesias, los ministerios, aparte de unirse, pueden estar apoyando, participando para desarrollar este proyecto de Esfera Familia, Pastor Hansen? Tenemos mucho para hacer. De hecho, históricamente la iglesia ha hecho todo su esfuerzo para resguardar a la familia. Y hoy día tenemos que reconocer que tenemos que unirnos todos. Tenemos una obligación moral como nación. Las autoridades la tienen, los docentes. Todos tenemos una obligación con lo que es familia. Y tenemos que unirnos y enfocar la problemática que estamos nosotros sintiendo y viendo, experimentando, viviendo en este tiempo, y alentar todo proyecto que venga a resguardar, a proteger, a fortalecer la familia. De hecho, la iglesia, esa es su tarea y la está haciendo, pero también entender que todos estamos involucrados con familia. No es una tarea de un grupo o de un sector, sino que es la tarea de toda la nación. El joven cantante hablaba de estadística y de que no tenemos que ser parte de la estadística. Amén. Yo digo, la estadística la hacemos nosotros. Y en la medida que nos involucremos, vamos a disminuir el daño o el mal para nuestra nación y bendecirla. Así mismo es. Pastor Santiago, y esto también con todo el apoyo oficial, diríamos, de la APEP, ASIEP, en el involucramiento de esta Esfera Familia también. Sí, así es. Hemos entendido que como nunca nuestro país está siendo bendecido por Dios. Nuestros gobernantes, los que fueron, los que se van y los que van a entrar, están teniendo muy buena apertura hacia todo lo que es el Señor y las cosas eternas. Y nosotros entendemos que es una oportunidad magnífica y única prácticamente. De aquí tenemos 5 años por delante y queremos que realmente nuestras familias, en esta área que nos toca ahora abordar este tema, queremos que la familia paraguaya pueda ser sanada. Podamos mirar retrospectivamente dentro de nosotros y ver qué puedo hacer yo por mi familia. Y a los que nos están escuchando tal vez o viendo, que tal vez tengan una familia disfuncional, una familia que no funciona, están solos, se sienten solos, o con padres separados o madres violentas,
a los niños un poco resquebrajados, como decía la licenciada Ruth, que hay mucha violencia intrafamiliar. Queremos darles un mensaje de esperanza. Hay esperanza. No todo está perdido. Se puede lograr sanar nuestras familias. Muy bien, señores, vamos a seguir compartiendo y viendo también después más informaciones donde pueden ustedes recurrir en el momento de querer obtener mayor información, los contactos, si hay oficinas. De todo esto vamos a estar hablando ya a la vuelta de la pausa. Pues todo en mí hoy pertenece a ti, mi amigo fiel, te alabaré, siempre cantaré de tu amor por mí, mi amigo fiel. Wow.
Muy bien. Gracias, Víctor y Marian. ¿Ustedes hace cuántos años que comenzaron a practicar? 3 meses que se juntaron, pero en la parte musical, ¿hace cuántos años? Bueno, en realidad tenemos una bendición sobre la familia que es que el que nace canta. ¿Ah, sí? Es increíble. Todos los que nacen, hasta el lorito que estaba en casa cantaba. Impresionante. Y bueno, desde que empezamos a hablar más o menos. Desde que empezamos a hablar. ¿Sus padres son músicos también? Papá sí, papá también es el primero de los hermanos que empezó a cantar. Ah, sí. Mire, qué bueno. Y eso también ustedes lo heredaron en ese sentido. Sí, lo heredamos todos y lo estamos proyectando hacia el Señor. Lo que antes del Señor Jesús era un sueño un poco egoísta de ir y ser famoso y todo eso, solamente cambió de reino. Ahora todo es en proyección hacia Dios nada más. Qué bueno. ¿Cuántos hermanos son? Nosotros somos 4. 4 hermanos. ¿Y los 4 cantan? Los 4 cantan, increíble. Qué bueno, excelente. Quiero aprovechar permiso para adelante. mandar un saludo a la familia y también un gran saludo también a nuestra familia espiritual, la Iglesia Renacer, que es nuestra cobertura, que están orando por nosotros, y también a una familia muy especial, que es la familia Coronel, y a un hermano muy especial que es mi tío Héctor, que le digo de cariño, que está ahora en una misión de paz en el Congo, que fue la persona que encendió esa pasión hacia el evangelismo en mi vida, ¿verdad? Tanto es así que el enfoque de este ministerio es totalmente evangelístico. Qué bueno, excelente. Y los bendecimos también desde Muchísimas acá. gracias. Y que el Señor les acompañe realmente. Sí. Yo también quiero mandar un saludito a mis padres, que son los que nos apoyan siempre, y también a mi tía Rosy Coafer, que me puso linda hoy, y a mi hermano también. Así que muchas gracias a todos ellos y bendiciones a todos los que están viendo el programa. Qué bueno, excelente. ¿Algo más? Sí, perdón por abusar. No, tranquilo. Pero quisiera mandar un saludo muy especial también a una persona que es un apoyo muy grande también a mi vida, que es mi compañera de oración, ¿verdad? A Gabriela Samaniego también. Un beso gigante. Te quiero mucho. Ok, gracias. Excelente, mis amigos. Continuamos aquí disfrutando de Dios con nosotros, siempre con la grata compañía de Lácteos Los Colonos. Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer. Una fresca tentación de primavera. Por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. Leche entera, ahí estamos disfrutando de un yogur muy especial en todos los sabores que tenemos, frutilla, hasta mango creo que ya lo tienen, así es que a disfrutar, que es algo espectacular. Perfecto entre salud y sabor, con calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Lácteos Los Colonos, acompañándonos también en la noche de hoy. Como siempre también Global Trading y Dursen Consultora. Aquí estábamos hablando de algo muy importante que nos dejaba también la preocupación y por sobre todo el deseo de que, al igual como dijo Ruth, tanta gente pueda unirse, compartir los avances, unirse para ejecutar proyectos conjuntos. Y tenemos una dirección que compartir, que aparecerá ahí al pie de pantalla, que es aldohansen1@gmail.com. Esta es la dirección que ustedes pueden escribir para obtener mayor información y con el cual pueden comunicarse también con esta esfera que es familia de las 7 esferas del proyecto nacional. El teléfono también es 0981-119-076. 81-119-076. Algo que también necesitamos, que nos dio pie también, en este caso, Víctor, no queremos ser parte de esa estadística. El pastor Aldon dice, nosotros también podemos marcar esa diferencia para que esa estadística en este caso no crezca sino disminuya. Es el caso aquí de Guillermo, que dijo y tomó la decisión, yo no quiero ser parte de esa estadística negativa, voy a cortar. ¿Tu experiencia fue que tus padres se habían separado, Guillermo? Sí, gracias pastor. Mis padres se divorciaron, eso afectó mucho a mi vida, a la de mis 2 hermanas, y yo me casé con pocas herramientas, pero sí, aunque cuando fui joven fui ateo, vengo de una juventud muy confusa, acepté a Cristo y Él cambió mi vida y la sigue cambiando. Y yo decidí, joven, buscar ayuda adecuada. Leí libros, asistí a conferencias sobre matrimonio y
también pedí consejo a matrimonios bien conformados en la iglesia y Dios nos ha ayudado. Estamos casados, enamorados, contentos, agradecidos, pero también con momentos a veces difíciles, ¿saben? Como todo matrimonio. Pero quiero decir lo que decía el pastor Santiago antes, quiero dar esperanza. Aunque su trasfondo no sea muy ideal, si busca a Dios, Él le puede ayudar. Testigo de eso. Amén. Y usted es testigo y es un fruto también de esa experiencia. Algo que ya compartíamos también con el pastor Hansen era que el individualismo, son muchos los factores que minan a la familia, acordemos eso, ¿verdad? Pero uno de ellos es el individualismo que permea y que hace esa, ¿cómo decir?, desinterés, despreocupación también por otros, en el caso de cuidar y acompañar. Porque tradicionalmente la familia paraguaya era muy familiar. Oye, Xacuá, Oñe Ñangarecocuá, Oyoje, pero hoy se perdió todo eso, parece ser, ¿verdad? Y así parece. Mi experiencia fue que a mamá le decían Yoya, pero estaba doña Cata, doña Mamucha, doña Tomasa, don Tolo, don Papalo, don Troadio, don Niní. Toda esa gente, cuando salíamos de la vista de mamá, Yoya, estaba doña Tomasa. Después de doña Tomasa, si salíamos de la vista de ella, estaba doña Mamucha. Y así todas las familias se ocupaban de cuidarnos. Y era una cuestión social, no solamente de una familia que se encargaba de sus integrantes, sino que tenía la colaboración del resto de la sociedad. Y eso es una pena, que ahora algunas familias, algunas madres, algunos padres dicen, con mis hijos nadie se mete y somos nosotros los encargados y nadie más. Y en cierta manera, por la desconfianza y por las muchas cosas que acontecen, los peligros, pero también hemos perdido, esa es la verdad. Inclusive dicen la patria potestad y todas esas cosas, que nadie se meta con mi hijo, y después los resultados son también lamentables, ¿verdad? Hay que reconocer en ese sentido. ¿Te gustaría aportar algo en relación al interés de las familias para con otras familias? Me toca estar dentro de una comisión vecinal y agradezco a Dios tanto, ¿verdad? Porque me dio una muy particular, es semicerrada, nosotros la hicimos así, nos reunimos mensualmente y cada tanto nos reunimos para ver una película, discutir acerca de los valores y cómo podemos fortalecer nuestras familias y fortalecernos como comunidad. Y tanto estamos relacionándonos que hay un interés muy particular de una familia para otra familia y conformamos como unas 14, 16 familias, al punto donde ya los hijos dicen, bueno, tío, tía, y ni siquiera lo somos de sangre, ¿verdad? Pero participamos los matrimonios, los hijos. Ayer justamente fue el último encuentro como por el Día de la Amistad, intercambiamos regalos, hablamos, nos preocupamos, por momentos oramos, compartimos juntos. Es decir, ya que hablamos de esperanza, hay casos, tenemos experiencias, ¿verdad?, donde podemos no solamente cambiar y mejorar nuestra familia mirando un poquitito hacia el pasado, sino que también podemos influenciar dentro de nuestro contexto más inmediato, que son nuestros vecinos, ¿verdad? Se puede, y el resultado para mí es excelente y más que excelente porque nos da un marco de seguridad, de aceptación, lo que muchas veces en muchos contextos ya eso no existe. Realmente. Muy bien, tenemos que ir a nuestro corte, vamos a cumplir con nuestros anunciantes y ya volvemos, mis amigos, aquí en Dios con nosotros. Seguimos aquí en Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. En nuestro último bloque vamos a estar reflexionando ya sobre un punto muy importante que es el tema del perdón. Para ello vamos a pedir un poco cuán importante es, Teresa, esa perspectiva y esa decisión, no tanto un sentimiento, decisión de estar perdonando. Exactamente, es muy importante. Si vamos a tener relaciones mejores en la familia, si vamos a realmente tener un nuevo comienzo, es importantísimo dar perdón como también pedir perdón. Tenemos un Dios que perdona. Cuando humildemente nos arrepentimos y de corazón pedimos perdón de Dios,
Él nos perdona. Y entonces podemos perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Pero es importante ir y pedir perdón, ¿verdad? Y muchas veces entre nosotros nos hemos tenido que pedir perdón. Y también de nuestros hijos y de otros. Pero vale la pena, porque la relación matrimonial, la relación en familia es una joya, es algo precioso que debe ser nutrido y que debe ser atesorado. Y como tal tenemos que admitir que a veces como seres humanos no somos perfectos y necesitamos tener el perdón de los demás y también dar a ellos. Exactamente. Gracias, Teresa, por esa reflexión. Y a veces uno dice, cuando va viajando o rumbo al trabajo, se pasa con tantas cartelerías, pero hoy me llamó la atención y me quebrantó Dios. Me hizo fijarme en una de las cadenas de comidas rápidas. Decía, antes comías en casa y en familia, hoy necesitas comer acá. Ese es un poco el eslogan, ¿verdad? Y dije, yo es cierto es. Antes yo recordaba que papá venía a casa a almorzar, volvía a ir y se pierde ese vínculo de familia. Cada vez hay menos tiempo para compartir en familia. Al final, cuando uno cree que está ganando tiempo, en realidad está perdiendo, ¿verdad? Porque perder tiempo con tu familia, si perdes tiempo con la familia, después va a desencadenar que pierdas también valores. Eso va a afectar a la empresa, va a afectar también a la sociedad toda. Y bueno, me quedé un poco quebrantado con ese eslogan y ahora justo me acordé con relación a eso, que necesitamos también trabajar para que se vuelvan a retomar aquellos valores tan importantes como es, por ejemplo, compartir el almuerzo, compartir esa mesa tan especial, que aparte también sociológica y clínicamente hablando es muy bueno después de almorzar, dar un descanso y tener un tiempo también de relax. Pero bueno, eso es al margen, Marcos. Darío, yo creo que preguntándole a cualquier persona en la calle, donde sea, cuáles son las cosas que vos valorás en la vida, y capaz que lo primero que digan es familia. El problema está que uno muchas veces cree eso, pero si medimos por la inversión de tiempo, lo más probable es que no sea así. ¿Cuánto yo invierto en mi familia para decir, bueno, yo valoro por sobre todas las cosas la familia? Es como la parábola que tenemos ahí en Mateo 13, si mal no recuerdo, del agricultor que fue y encontró un tesoro, como que estamos viendo ahora justamente en Capiatá, que están cavando ahí el tesoro para encontrarlo, y fue y vendió todo lo que tenía con tal de conservar. Y yo creo que ese tesoro hoy para nosotros es nuestra familia. La gran pregunta es, ¿seremos capaces de ir a vender todo, sacrificar todo para conservar a nuestra familia? Bueno, ese es el desafío que tenemos. Y Esfera Familia es justamente que apunta hacia eso, Pastor Santiago. Sí, la Esfera Familia apunta a que todos, iglesia, gobierno, sociedad civil, los actores de toda nuestra sociedad paraguaya, vuelvan sus ojos otra vez hacia la familia, que es el fundamento básico de la sociedad. Y como decía la hermana Teresa, un ingrediente fundamental para que haya armonía en la familia es el perdón, la reconciliación, la tolerancia. Y bueno, eso es lo que queremos recuperar en la familia paraguaya, porque esa era la distinción un poco de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, como hoy decía Aldo, los recuerdos tan gratos que teníamos de nuestra niñez es justamente en el seno familiar, que hoy lamentablemente todos los programas, todo, desde los programas empresariales, laborales, incluso me animo a decir eclesiásticos, nos tiran fuera de la familia. Y ojo con esto los líderes, ¿verdad?, de las iglesias y también, por supuesto, los empresarios, todos nos tiran fuera de la casa. Necesitamos recuperar eso. Así mismo. Señores, tenemos que poner punto final a nuestro encuentro. Ruth, muchísimas gracias por haber venido y compartido con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Teresa, gracias por tu testimonio y por haber compartido también esa reflexión. Fue un gusto. Muchísimas gracias. Y ánimo, gracias y ánimo para seguir desarrollando. Pastor Marcos, también el deseo de éxitos y bendiciones por sobre todo. Gracias, pero no puedo
dejar de enviar saludos a mi familia. Ok. Alicia y mis padres y la familia grande a la cual pertenezco. Muy bien. Guillermo, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, pastor. Gracias. Pastor Hanson. Un beso para Gladys, mi amor, y para Joshua y Jemima, mis hijos. Muy bien. Gracias, mis amigos. Ponemos punto final a este encuentro. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.